existe vida en Marte. Hemos hablado sobre las enfermedades. 10, 9. Los momentos de crisis suelen traer consigo grandes aprendizajes y sorpresas, como la respuesta que los jóvenes dieron, no solo a la sociedad mexicana, sino al mundo entero, aquel 19 de septiembre de 2017, donde se cimbró la Ciudad de México y estados como Morelos, Puebla y Oaxaca. Las reacciones de los llamados millennials frente al sismo demostró que los teóricos habían omitido mencionar su gran capacidad de organización y el enorme interés humanitario que demostraron en aquellos días. Hoy, en Generación H, nos visita un grupo de universitarios que dan cuenta de lo que son capaces de crear las nuevas generaciones y cómo están transformando a nuestro país. Aquí comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Feliz lunes. Me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a una edición más de Generación H. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y desde Generación H estamos comprometidos con analizar los temas y los retos que tiene el mundo, nuestro país y nuestra comunidad, y ver desde la óptica de la academia cómo es que podemos resolverlos. Y en cada uno de nuestros programas y en cada uno de nuestros temas nos aseguramos de tener invitados que nos ayuden a dar cuenta de en dónde están los retos y en dónde están los avances desde esta óptica, la óptica de los jóvenes y la óptica de los universitarios. Y el día de hoy el tema no puede ser menor. Vamos a platicar sobre cómo los jóvenes en tiempos y en momentos de crisis no solamente han dado cuenta de involucramiento, sino de rápida reacción, rápida organización y absoluto compromiso con verdaderamente ayudar. Y en nuestro país hemos visto varias veces varios casos en este sentido. Por ello le quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestro programa, a nuestros invitados del día de hoy. Si me hacen el favor de ayudarme con sus nombres y qué carrera están estudiando, por favor. Claro, mi nombre es Karina Sandoval. Estudio arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenida, Cari. Muchas gracias. Gracias. Federico Contreras, Diseño y Comunicación Visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Bienvenido, Fede. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, yo soy Andrea, estudiante de la carrera de Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Andrea, muchas gracias por acompañarnos y gracias a los tres. Y yo quisiera comenzar este programa y este episodio platicando sobre un tema que nos atañe mucho y que es una de las razones por las que Generación H nace y pretende estar cerca de los jóvenes y de la audiencia en general. Compartir un retrato correcto de los jóvenes del día de hoy en términos del tiempo que estamos viviendo en nuestro país. Y típicamente los jóvenes habíamos tenido una etiqueta de desidiosos, de no involucrarnos mucho. Digamos que si no está en mi inmediato espacio de atención y ese espacio de atención está dentro del marco de la diversión y el entretenimiento, pues típicamente como joven no me ocupo mucho de lo que está pasando en mi entorno. Pero hasta hace algunos años surge una etiqueta particular que parece que ha sido una de las costras más difíciles que le ha tocado a la juventud quitarse, la etiqueta de millennial. ¿Cómo conciben hoy, y quiero confirmar que estamos hablando justamente de etiquetas en este sentido, cómo etiquetaría o cómo calificaría cada uno de ustedes hoy un millennial? Cari. Bueno, pues yo creo que quitándonos estas etiquetas que traemos como sociedad de millennials. No me hagas trampa, Karina, primero con la etiqueta. Pues, o sea, bueno, es que todos etiquetamos a un millennial como personas desidiosas, poco solidarias incluso, personas que tenemos esta cuestión de ser individualistas. Sí. Me importa lo que tengo enfrente, lo que me rodea, pero no más allá. Entonces creo que son las principales etiquetas que generamos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad yo creo que vamos a quitarnos un poco esto porque recientemente hemos demostrado que no tenemos estas etiquetas y que muchas veces estos prejuicios pues no son los correctos, ¿no? Somos personas solidarias que nos preocupamos por el prójimo y que incluso estamos tratando de crear conciencia en otras generaciones acerca de los problemas que nos afligen en la actualidad, ¿no? Correcto. Un ejemplo claro fue en la cuestión de la contaminación ambiental. Sí. Todos de pronto empezaron como a decir, vamos a tratar de reducir nuestros consumos de plástico y comenzar también a manejar como esta parte de las redes sociales, sí, en beneficio de solidarizarse a un problema. Fede, los jóvenes hoy, los millennials hoy, son
más conscientes, más involucrados en los temas, digamos, de contexto de su país que antes. Antes lo eran ya también, pero no lo sabíamos. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo creo que no hay que romantizar como esta idea de que por ser joven o por ser millennial Ajá. ya tienes como ciertas habilidades o como handicaps que puedes poner o no en prueba dependiendo de las situaciones, Ok. porque hay como mucha diversidad. Pero lo que sí podríamos como tomar es que somos una juventud más abierta a la información, que tenemos Ok, sí. más acceso y eso nos empodera de alguna manera para tomar mejores decisiones porque ya tenemos las herramientas para consultarlo o investigarlo en tiempo real. Qué buena cosa ¿no? la que estás comentando, porque un poco entonces no es que estas generaciones sean o seamos más involucradas y más conscientes, digamos, nomás a nivel por ósmosis, sino que el resultado del acceso a tecnologías para la información, por ejemplo, entre otros, nos ha permitido, pues sí, estar más enterados y en general, pues tener un poquito más de conciencia. Adelante. Y desarrollar otras habilidades, por ejemplo, como este multitask. Ajá. Yo recuerdo como una anécdota que me pasó una vez en un trabajo en A ver. donde yo estaba como, pues apenas haciendo mis pininos, empezando, y me acuerdo que una maestra, bueno, que tenía como el grado de maestría, me regañó como por estar en el celular mientras Sí. contestaba un mail y ella me estaba hablando. Me estaba diciendo, ¿por qué no me pones atención? Te estoy dando una orden. Y le digo, bueno, la orden que usted me está dando, la estoy ejecutando Ajá. en este momento, mientras también atiendo algo que es parte del trabajo, ¿no? Sí. Y le digo, es que soy multitask. Me dijo, no, pues aquí no. O sea, aquí yo soy más tradicional y entonces tienes que hacerlo. Vámonos lineal, una por una Exactamente. cosa. Y eso tiene que ver en la forma en la que cómo nos organizamos. Bien decíamos en algún momento que el poder generar un webinar o una transmisión en vivo o quedar todo por WhatsApp o todo por como estos métodos de información como súper inmediatos, Sí. facilitó mucho, por ejemplo, la ayuda en los términos de organización ante el sismo, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, O sea, claro. Y vamos a platicar ahorita mucho sobre esa parte, Vamos correcto. a platicar Sí, sobre el sismo, pero también hay que platicar de que no es algo que pudieron hacer las generaciones anteriores, porque no había esa tecnología, Correcto. y también porque no están como capacitados en las habilidades, por ejemplo, para organizar un formulario en línea Sí. y ahí generar todo, no sé, el inventario de un centro de acopio que tú puedes como coordinar desde WhatsApp. Y con la ayuda, no sé, de 2 o 3 celulares, Sí, organizar correcto. una brigada, ¿no? Ahorita vamos a platicar mucho más al respecto de esto y tienes toda la razón. Andrea, ¿tú qué opinas? Pues como yo veo lo que es ser un millennial, pues Ujú. precisamente siento que nos han catalogado o nos han etiquetado de pues solamente estar en la tecnología y tener un mal uso de ella, ¿no? Pero Ok, como regamos nuestras plantitas en Facebook y se haga Tinder y listo. y listo, ¿no? O sea, te pasas las 1000 horas viendo memes y solo eso, ¿no? Esa es mi perspectiva que pues tienen de nosotros, pero realmente siento que como dice el compañero Federico, pues no va por ahí. Realmente se vio nuestra organización por medio de las redes sociales, por medio de grupos de WhatsApp, Sí. de Facebook, de Twitter, pero principalmente WhatsApp y Facebook, en donde se hacían pues ya las brigadas de diferentes, no solamente de una misma universidad, sino que era algo más integral, en Correcto. donde podíamos visualizar. También se unió, por ejemplo, Google Maps en cuestión de poner cuáles eran los albergues más cercanos, dependiendo de los edificios colapsados, qué era lo que se necesitaba ahí. Entonces, toda esta cuestión de la comunicación, de movernos, Sí. pues esta también esencia de la juventud, de poder pues hacer 1000 cosas a la vez, de no nada más estar en en un solo punto, ¿no? O sea, es muy importante toda esa organización Claro. que se ha tenido, que hemos demostrado. Ahora, algo que están comentando ahorita que me llama particularmente la atención es el impacto y la incidencia que han tenido las tecnologías para la información, no solamente para marcar una generación que está interconectada hoy de manera natural desde mucho más pequeños, que en consecuencia tenemos más habilidades digitales a una menor edad, pero también me hacían preguntarme en este momento, ¿cómo imaginaríamos o cuál sería el impacto y el cambio que tendríamos si en el caso del sismo del 85 hubiéramos tenido
el mismo nivel de tecnologías de la información y el mismo nivel de aplicaciones y herramientas para conectarnos? ¿Qué habría sido de ese 85 con herramientas como las que se tuvieron en 2017? ¿Y qué habría sido de 2017 sin las herramientas de la tecnología para la información? Pues siento en esta parte que hubiera sido bastante complicado como lo fue en aquella ocasión, porque no, o sea, sí sabían en dónde estaban por medios de comunicación como lo es la televisión o el radio, pero pues también teniendo en cuenta que en esos momentos, por ejemplo, ahorita ya existen los datos, ¿no? No necesariamente se necesita de la luz para el internet, entonces pues en esos momentos se quedan sin energía, sin nada, ¿cómo van a comunicar lo que les hace falta realmente, ¿no? Y un reto bien relevante es la cantidad de muertes que en el caso del 85 se podrían haber evitado, pues de entrada por la cantidad de gente que podría, uno, haber compartido probablemente su ubicación, y dos, la velocidad con la que se podría haber generado este tipo de coordinación similar a la que en el 2017 se creó. Como jóvenes, ¿se explican ustedes o se preguntan ustedes por qué al gobierno, por ejemplo, en este tipo de casos de emergencias de este estilo, por qué al gobierno parece tomarle tanto tiempo reaccionar comparado con la velocidad con la que las microcélulas, digamos, de jóvenes pudieron lograrlo en este sentido? ¿Encuentran alguna explicación, digamos, elegante para ello? Adelante, por favor. Yo creo que, o sea, concatenando la pregunta anterior, la respuesta primigenia es la comunidad. O sea, de nada te sirven las redes sociales, porque pienso en el 85 también había teléfono y también podías como tener como esta parte de organización, progremios incluso. Pero lo que en nuestro caso como fundación nos hizo fuerte o nos ha hecho fuerte es la base social de comunidades previamente establecidas con nuestras universidades, amigos, conocidos, para poder tener la confianza de, con un simple WhatsApp, canalizar una ayuda de carácter, por ejemplo, millonario, ¿no? En cuanto a pesos y centavos, hablando, eso es muy delicado. La otra es cómo responder en el momento adecuado, en el lugar adecuado, aunque no haya los medios. Por ejemplo, los primeros momentos después del sismo no había luz. Correcto. Ni tampoco había teléfono, ¿no? O sea, nada más que en el 85 los datos estaban colapsados, ¿no? Nada más que en el 85, recordemos, el único medio de información que se mantuvo al aire literalmente fue Jacobo Zabludovsky, a quien escuchamos llorar desde el celular de su coche cuando encontró ahí lo que llamaba su casa derrumbada, ¿no? Pero jamás, ni tantito de cerca, la cantidad de, pues incluso agentes de información, porque los usuarios de redes sociales nos convertimos en muchas cosas. Y en este caso incluso retiramos la etiqueta millennial o no, ¿no? Claro, y precisamente eso es súper importante, porque a partir de lo mediático que es el evento, existe toda una red de confirmación, que por ejemplo en nuestro caso fue Verificados 19S. Que sin esta plataforma precisamente de medios, de reporteros, de gente que estaba como ya acostumbrada a organizar todo este tipo de dinámicas, se empezó a dedicar puntualmente a verificar si realmente el apoyo estaba llegando y si era necesario o no. Por ejemplo, nosotros fuimos enlaces como certificados de Verificados 19S. Eso te iba a preguntar. Para saber exactamente si realmente alguien más que, aunque no fuera de nuestro campamento, nuestra fundación, estaba pidiendo ayuda en San Gregorio o en Xochimilco, se la mandaban, ¿no? Y si esta ayuda ya había sido o no proporcionada, si se estaba duplicando o no. Exactamente. Les propongo una cosa. Hagamos una pausa en este momento, en esta parte, y los invito a que veamos juntos cuál es la clasificación de las 3 últimas generaciones y qué las distingue. Y regresamos, seguimos platicando de este tema, por favor. Estamos viendo esta generación X que está catalogada, está determinada o definida por haber nacido entre 1965 y 1979, y en términos de modernidad tecnológica les llamamos inmigrantes digitales, y son los jóvenes de los 80s que lo más moderno que trajeron en sus bolsas eran los Walkman, ¿no? Con cassettes, con pilas que tenían que... Pues, es más, todavía no teníamos pilas recargables o eran demasiado sofisticadas en ese entonces. Tenemos esta generación Z que se define por haber nacido entre 2001, 2019. Bueno, antes vamos a la generación Y, de 1980 al 2000.
A ellos los conocemos como los nativos digitales y son precisamente la generación millennial. Es simpático hacer notar, por cierto, que ahorita estamos refiriéndonos a una generación millennial que más bien ya comienza a ser la siguiente generación. Ahorita lo comentamos. Eso, hoy la generación millennial ya es más, pues un poco más madurilla, digamos, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Millennial aplica chavorruco? No. Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita platicamos esa parte. La generación Z se define por haber nacido del 2001 al 2019, también conocidos como nativos digitales y determinados o etiquetados como centennials. Esta generación se caracteriza por no concebir un mundo sin Wi-Fi, sin Netflix, sin la inmediatez que implica el que no importa en dónde viva un familiar mío, si tengo conexión a internet, lo veo seguido. Esta es la época de la revolución en la que les hizo justicia a las abuelitas y a los abuelos el poderle dar seguimiento desde el embarazo hasta el crecimiento de sus nietos por la posibilidad de hacerlo a través de una cámara IP y todas estas cuestiones. Hoy, por ejemplo, los centennials no conciben el que un programa de televisión haya pasado y tú te lo hayas perdido porque ya pasó, ¿no? Hoy no conciben el poder ver un solo capítulo de su serie favorita porque preferirían estar viendo todas las series o todos los capítulos de una misma serie de un trancazo. Y tenemos a la generación, en el caso, veíamos X, a la generación Y, esta generación Y que fue definida por el MTV que hacía videos y música, no el MTV que hacía realidad simulada de casos muy particulares. Estas generaciones que vemos y esta generación, los centennials, que hoy es la generación, digamos, más activa, que está creciendo y que va a empezar a pedir trabajo y que va a empezar a tomar estas respuestas que le achacábamos a los millennials del, pues no entro a las 8, yo a las 10 es que empiezo a funcionar muy bien y si es preferible con un cafecito latte con 23 grados de no sé qué del flu-flu-fla, está perfecto, así es como me lo tomo y soy feliz. Chocan estas imágenes que estamos compartiendo y estas etiquetas, que odio, por cierto, Cari, y coincido contigo. Sin embargo, es un poco la forma en la que la gente nos ve o la gente percibe y permite identificarse rápidamente, pero son finalmente clichés tan activos que los invito. Aquí en el programa hacemos un ejercicio normalmente que salimos a la calle y le preguntamos a la gente alguna pregunta en particular relacionada con el tema de nuestro programa. Se llama Vox Populi. Y hoy en Vox Populi salimos a la calle a preguntarle a los jóvenes qué define o que nos ayudaran a definir a un millennial. Vamos a ver lo que nos respondieron. No quiero decir floja porque no lo es, más versátil. No es tan común, es más fácil buscar un libro en PDF y descargarlo que ir a la biblioteca y buscarlo. Que somos una generación que ahorra tiempo ya con todos los dispositivos que tenemos. Con tecnología y todo eso, pero es una generación que estamos divididos entre la generación en que hay tecnología y en no había nada. Basura, pero no sabemos realmente después eso qué pasa. Entonces sí, intentamos no ocupar tantos unicel. Como una generación que quiere hacer algo, pero a veces la flojera, o sea, la comodidad hace que nos estanquemos y nos vayamos por la vía fácil. La generación de los millennials. Bueno, los millennials pues, utilizamos el celular para todo, básicamente. Por ejemplo, yo soy mucho de, no sé, encuentro como que siento que ya va de salida y ya no está tan preocupada por el medio ambiente. A nosotros nos tocó un... Millennials. Es que esto de la etiqueta siempre trae una connotación al final negativa, pero lo que veíamos ahorita es que la inquietud un poquito en general de los jóvenes cuando nos contestaron es un poco la mezcla entre la practicidad que nos da el tener, por ejemplo, la hiperconectividad y la percepción que seguramente nuestras mamás y abuelitas digan de no, eso no es practicidad, eso es flojera, mijo, ¿no? O sea, vas y haces la cosa en lugar de hacerla ahí en la pantallita y estar como menso todo el tiempo con la cabeza agachada. La realidad es que hoy sí se resuelven muchas cosas en este sentido. Cari, ¿tú qué piensas? Sí, o sea, yo pienso que, por ejemplo, en ocasiones estoy con el celular sentada y de pronto llega, no sé, mi mamá y me dice, como no estás haciendo nada, solo estás ahí sentada y de pronto dice, como, es que estoy trabajando, ¿no? Estoy mandando correos, estoy respondiéndole a tal persona esto, entonces estoy organizándome y... Hay una revolución digital en este momento más sucediendo y tú pidiéndome que limpie mi cuarto. Son cosas que suceden, pero pues por el hecho de estar
la generación, como bien lo veíamos, pues de mi mamá, de los abuelos, de personas mayores, obviamente a veces pues todavía son como más híbridas, ¿no? Hay quienes pueden mandar cosas por WhatsApp, pero seguir con su trabajo pues de manera ordinaria. Correcto. Y de pronto ven que alguien solamente está en el celular y surge aquí este conflicto en donde piensas como pues no estás haciendo nada, no. Yo creo que somos ese conecte entre las personas mayores que nosotros y los menores, entonces como que tenemos esta responsabilidad de equilibrar las cosas, porque por ejemplo, por un lado las personas que son generación X, pues obviamente no, bueno, los niños, en este caso los adolescentes, quieren estar todo el día pegados a un equipo, no necesitan internet, wifi 24 horas, ¿no? Pero nuestros mayores, pues de pronto no, entonces yo creo que... nos explican que hacemos tanto tiempo ahí. Yo creo que acabas de decir algo que me encantó y que me hiciste recordar una frase con la que quisiera preguntarles a Andrea y Fede justamente su visión. La crisis llega cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y me parece que defines muy bien cómo estamos hoy en una transición en el cual todavía hay quienes tuvimos un pedazo de vida muy análoga, no tan digital. Hay quienes tienen una vida cada vez más digital, pero tuvieron un poco de vida análoga. Estamos en esta transición y hoy están ya presentes las generaciones que desde que nacieron, su primer foto fue el primer día de nacidos en Instagram, ¿no? Hola, PC, tanto, ¿no? ¿Cómo en momentos de crisis y emergencia, como lo que estamos platicando hoy en el programa, pueden coexistir estas distintas formas de coexistir? ¿Cómo lo ves tú, Fede? Pues somos una generación de flujo, ¿no? Estamos como en un tiempo muy rápido, muy vertiginoso, y yo creo que nos falta como a veces detenernos a pensar si realmente esa productividad y esa conectividad tan inmediata que tenemos está generando un mejor impacto, un mejor trabajo o es tan productiva realmente como se espera, por un lado. Pero por otro lado, creo que, como bien lo dices, estamos huérfanos de ideología también como generación joven en época de transición. Ya no tenemos esos ideales como tan arraigados de nuestros padres, ni estamos como tan dispuestos a morir por una causa como lo hicieron nuestros abuelos. Buen punto, sí. Pero tampoco nos queremos como suicidar y tirar al llanto como vemos que está pasando con las generaciones pues más jóvenes, que son muy indiferentes, ¿no? Ya que rayan en esa... como decir, bueno, a mí se puede caer el mundo, no me importa, ¿no? ¿A qué te referirías con indiferentes? Porque justamente yo más bien mi línea de pensamiento es que mientras más joven es la generación, pareciera que vienen más conscientes en términos de la sustentabilidad, la conciencia de comunidad, la conciencia de primero los demás, y en la medida en la que los demás estamos bien, yo puedo estar bien. Pareciera que hay menos egoísmo. ¿A qué te referirías tú? O sea, creo que sí, pareciera que, repito, estas nuevas generaciones, simplemente por ser jóvenes, estamos como tomando un papel más contundente dentro de ciertos activismos, pero tampoco hay que romantizar esa idea, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en nuestro trabajo con jóvenes dentro de la fundación, te estoy hablando como de, pues casi niños, ¿no? De menores de 15 años, por ahí así. ¿Cómo los ves? No tienen más que ¿cómo podríamos decir? Como un recurso extra, por ejemplo, pedir todo sin plástico, ¿no? O ya naturalizaron la idea de que el calentamiento global está mal o que la política está mal. O sea, que ya no se lo están cuestionando, simplemente es así como, pues es lo normal. O sea, como... Para nosotros en algún momento fue lo normal crecer como con las herencias de una generación que venía del 68 o que venía como de las transiciones políticas. Y la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Eso era como lo normal. Lejos, para ellos ya lo normal es precisamente pues ser eco-friendly, eco-friendly, lo que sea, ¿no? ¿Cómo definiríamos eco-friendly? Pues así como amigable con el medio ambiente, ¿no? O sea, que sería como tener una separo mi basura. Separo mi basura, pido todo sin plástico, sin popote, por favor. Salvo tortugas sin popote. Sí, exactamente, ¿no? Pero precisamente no estás como haciendo esas cuestiones... es como porque estás dentro de ese flujo ya. ¿No? O sea, no te significa una postura política, como creo que, por ejemplo, a nuestra generación sí le significó
ser vegetariano. Más como de hippie digital, digamos, ¿no? Ándale, como de hippie digital o decir, yo me voy a dedicar a sembrar la huerta de mi familia, o me voy a ir a dedicar al campo, o me voy de misiones a tal lugar de la sierra a vivir la vida revolucionaria, porque eso es... O sea, estamos hablando como de nuestra generación, o sea, al final del día salen movimientos como el 132, lo de Ayotzinapa, las transiciones como dentro de muchas esferas sociales hacia otros lugares, por ejemplo, que la gente ahora fresa o fifí o no sé cómo le quieran llamar, esté muy interesada en el campo o en lo sustentable agronómico. Eso te quería preguntar. Digamos que estaríamos hablando de hippies digitales como el espíritu del hippismo de los 60s. Pues que era un espíritu entre libertario, pero conectado con la tierra y conectado entre nosotros en términos de amor y paz. Y si después del amor y paz la cosa sigue, entonces vamos a florecer. Pero ahora llevado a un sentido, digamos, digitalón. Es que no lo veo como tan digital. O sea, yo sí lo veo en un activismo de cuerpo. O sea, la gente de nuestra generación que está yendo a poner el cuerpo en alguna causa, sea sembrar la milpa rescatar al damnificado, sí tiene que ver con salir a las calles. Las nuevas generaciones quizás sí se conforman nada más con el clic y el me gusta dentro de esa causa. Qué bueno que lo comentas. Quería justo hacer esa diferenciación. Sí me refiero a involucramiento y tienes toda la razón, porque de otra forma estaríamos hablando de los famosos activismos de sillón, ¿no? Voy a Twitter y sí digo abajo el tema, arriba el tema, pero a la hora de realmente actuar, pues no hago mucho, ¿estás de acuerdo? Claro, que sí lo hicimos nosotros también, así empezamos. Que eso es lo que vamos a presumir ahorita. Nomás regresemos de un corte comercial que vamos a hacer. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV. En redes sociales estamos atentos a los temas, a los invitados y a lo que quieran ustedes que platiquemos. Y vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos. Continuamos. Pues estamos de regreso y estamos, la verdad es que muy entretenidos tratando de diferenciar y entender correctamente qué es lo que ha venido caracterizando a las distintas generaciones. Hoy particularmente las generaciones que me acompañan son generaciones que en efecto, como ya platicábamos, toman acción, toman un problema y lo hacen propio y construyen soluciones juntos. Y en este sentido quiero invitarlos a ver un material que preparamos porque estamos hablando de generaciones que sí se mueven y en este sentido los invito a que conozcamos una generación que se mueve, la nuestra. Vamos a ver. En el 2013, la revista Time tituló a una de sus portadas como La generación del yo, haciendo alusión a los millennials, a quienes describió como vagos, dependientemente económicos y narcisistas. Desde entonces, una ola de estudios y miradas se volcó sobre esta generación que contempla a los nacidos entre la década de los 80 y los 2000. Las cualidades negativas que originalmente describían a los millennials no son del todo ciertas, y esto ha quedado comprobado en diversos momentos donde aquellos presupuestos son superados por la misma realidad, como la respuesta que dieron el 19 de septiembre del 2017 en el sismo que dejó severos daños a los habitantes de la Ciudad de México. La inmediata respuesta de los jóvenes, la organización y el actuar solidario
permitió que más allá del asombro de toda la sociedad e incluso del mundo entero, muchas vidas pudieron salvarse. La actuación de los millennials va dejando huella cada día con proyectos que, desde su propia perspectiva, atienden y desarrollan soluciones en sus comunidades, además de que crean o impulsan espacios donde otros jóvenes y adultos convergen, discuten, negocian y deciden sus propuestas de cambio. Para esta llamada generación del yo, la participación activa y consciente los ha hecho desarrollar posturas críticas y éticas frente al mundo a partir de experiencias que permiten aprender e interpretar la realidad. Cuando un joven se siente parte de una sociedad, se involucra, desea participar y permite impulsar proyectos en donde lo más importante es la participación social y comunitaria para lograr objetivos comunes. Y esta consecución de objetivos comunes y de cómo organizarse para poder reaccionar ante eventos como este caso, eventos de emergencia en el que la mayoría de la sociedad se encuentra un poquito como paralizada por el shock, la reacción de los jóvenes, particularmente en este sismo del 2017, llamó a todos la atención, no solamente a los jóvenes mismos, sino a la sociedad en general y, por supuesto, le ha puesto una exhibida al gobierno y a la velocidad de reacción y a la complejidad que implica organizarse para correctamente distribuir ayuda. Y en este caso nos dieron toda una lección de cómo, utilizando la organización, el espíritu de ayuda, y por supuesto las tecnologías para la información, pero una plataforma de colaboración en el cual lo que no habían era liderazgos, sino lo que había era realmente trabajo a nivel comunidad. Se pudieron lograr cosas realmente espectaculares y platicábamos ya hace un ratito antes de ir a algunos cortes qué habría pasado en el 85 de haber tenido tecnología, qué habría sucedido en el caso del 2017 de no haberla tenido. Pero bueno, en este caso en particular me gustaría que nos platicaran un poquito de entrada de cómo surge y qué motiva Verificado 2017, perdón. 19S, fíjate, Verificado 19S. Algo que estábamos platicando, para acusarme con esto que me acaba de pasar antes de entrar al aire, platicábamos cómo hay eventos como el del 85 en el que todos, no importa la edad, tenemos una referencia y hay, digamos, hasta cierto branding alrededor del sismo del 85. Sin embargo, en el caso del sismo del 2017 no nos queda todavía esta memoria presente constante, y quiero aclararlo aquí. Evidentemente, a los que ya lo superamos en todos los sentidos y no nos pasó más y ya estamos bien, de repente ya no recordamos tan rápidamente cuándo fue. Obviamente hoy hay muchas personas que siguen viviendo el impacto de ese sismo, y a ellos evidentemente les aseguro que no se les ha olvidado un solo día lo reciente que es en este caso. ¿Cómo es que surgen organizaciones como la que se dio con Verificado y cómo es que jóvenes como ustedes se animan a participar? Bueno, creo que Verificados 19S surge como una plataforma de información de parte de unos periodistas o de varios periodistas que ya estaban trabajando en medios y que estaban muy acostumbrados a pues, esta inmediatez, ¿no? de sacar las noticias y de trabajar con los tiempos quemados. Correcto. Para organizar un método, precisamente como su nombre lo dice, de verificación de información en tiempo real. Entonces tú mandabas un tweet, por ejemplo, pidiendo agua, y te respondían si realmente se necesitaba el agua en esa zona de la ciudad, sí, y cuánta agua podías llevar, etcétera, por poner un ejemplo. Porque además hubo varios casos, pero ustedes se acuerdan, tenías perdón, un enlace. Ajá. ¿Se acuerdan de la cantidad de tweets que vimos pasar varios días después en el que decían se siguen necesitando víveres en el estacionamiento del Estadio Azteca para distribuir, y luego veías gente que estaba muy ocupada en decir, oigan, estos ya se entregaron, ya estos ya no, por favor, ¿no? Que tenía mucho que ver el rollo de decir, todos estamos volcados a querer ayudar, todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por querer ayudar, pero ya nos estamos repitiendo, y hay cosas que ya se resolvieron y no estamos, y estamos como duplicando la cosa, y hay cosas a las que no les hemos hecho caso, y parece que nadie estuviera en ese sentido atendiendo. Cari, ¿en qué momento te involucras tú cuando se da el temblor? ¿En qué momento empiezas tú a participar en la organización y en tratar de ayudar a los demás? Pues justamente comentábamos hace unos minutos antes de entrar aquí con Fede que yo decido ir a ayudar en mi comunidad, que es San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. Ok. Pero mi papel no es muy activo, entonces de pronto
al día siguiente del sismo en la facultad empiezan a surgir brigadas de emergencia en las cuales en un Pumabús te transportaban a X comunidad y entonces tú ibas a ayudar a las personas a decir, como sabe que su casa está muy deteriorada, recomendamos que la abandone, y entonces tuve que hacer todo este proceso de decir, bueno, regreso a la facultad, me meto en una brigada y busco la brigada que justo va a mi comunidad para poder tener este papel como más activo dentro de, y entonces pues es esa triangulación, ¿no? O sea, voy a la facultad, comunidad, y es esta manera en la que muchos otros jóvenes también participaron de esa manera en sus comunidades. Entonces, digamos que esta organización se da, en el caso que nos estás compartiendo tú, se da inicialmente, digamos, en los espacios universitarios. Sí, justamente, o sea, porque en realidad había muchas manos que querían ayudar en el sitio, pues en mi comunidad, por ejemplo, que es la referencia, y de pronto, pues la organización se pierde, como que no hay mucho control. Sí había en redes sociales como necesitamos manos para tal lugar, necesitamos esto, pero nadie toma la postura de decir yo voy a encabezar aquí para organizarnos, y entonces como que todos disgregados el trabajo no es tan eficiente, y es por eso que justamente surgen algunas brigadas y grupos de jóvenes empiezan a organizarse, y de esa manera todo va fluyendo un poco más. Y es así, pues, como ya Fede me comentaba, que llegamos a esta parte de decir vamos a hacer una fundación, pero que surge a partir de una organización de jóvenes. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Faena. Fundación Faena. Bueno, les quiero proponer que vayamos a conocer a la Fundación Faena. Preparamos nosotros este material para compartirlo con ustedes. Y sí, con el hashtag Superen Eso Novatos, están aquí con nosotros el día de hoy y vamos a seguir platicando con ellos. Vamos a conocerlos y regresamos. Faena es una fundación creada por brigadistas voluntarios que participaron brindando apoyo ciudadano a las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ellos trabajan con programas de alto impacto enfocados al desarrollo sostenible de las poblaciones más vulnerables. La organización de Faena gira alrededor del empoderamiento económico y social. Su estrategia consiste en plantear las prioridades y recursos, así como desarrollar campañas, programas y organizar recaudaciones para promover el desarrollo sostenible, la planificación y construcción de un mejor futuro urbano para las nuevas generaciones, así como fomentar el desarrollo comunitario. Pues bienvenidos nuevamente a Fundación Faena. Quiero, además, es importante aclarar, Cari y Fede pertenecen y trabajan en Fundación Faena. Andrea, tú actualmente estás colaborando por tu cuenta en organización relacionada con estos mismos temas, ¿correcto? Así es. Enseguida seguimos platicando además también. Por lo pronto, platíquenme, por favor, ¿qué es Fundación Faena, cómo nace y qué es lo que llevan a cabo actualmente? Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias por la cápsula. Fundación Faena nace como un campamento ciudadano en San Gregorio Atlapulco, momentos después del sismo, ¿no? Sí. Nos organizamos un grupo de jóvenes que vivimos y habitamos cerca de la localidad o dentro de la localidad para tratar de poner orden a los donativos que estaban como llegando a partir pues de la zona de desastre, ¿no? Que fue, si mal no recuerdo, la zona más afectada de toda la ciudad en cuanto a derrumbes. Correcto. Okay. Entonces era como muy caótico. Llegamos obviamente antes que gobierno, que Plan Sedena, Plan Marina, establecimos un campamento, empezamos como a organizar las brigadas y gracias a un apoyo de base social de la comunidad que previamente la mayoría de nosotros como estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas llevábamos recorrido entre artistas, diseñadores sobre todo, pues empezamos a gestionar donativos. Nos han ayudado muchas galerías de arte contemporáneo, artistas, pues coleccionistas, empresarios obviamente, y de esa manera fuimos tejiendo como una red de apoyo que pudo solventar tanto la logística como los gastos económicos y materiales de organizar lo que después se convertiría en una fundación de desarrollo sostenible, que actualmente se llama Faena por Destajo, porque nuestra filosofía está enfocada en el trabajo comunitario por objetivo específico, ¿no? Entonces, tengo tantas casas dañadas, tengo tal requerimiento específico. Exactamente, así más o menos entendemos que podría funcionar el trabajo de manera colectiva como por una tarea a corto plazo, ¿no? Decir, bueno, ahorita necesitamos levantar esta casa, vamos a hacer todo lo posible por levantar esta casa, ¿no?
tenemos que sacar el cascajo, ver el drenaje, Sí. organizar a la comunidad, organizarnos con la comunidad para hacer cierta faena, pues vamos a desensolvar los canales, vamos a levantar el escombro, etcétera, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes lo siguiente o qué opinión tienen ustedes lo siguiente? Porque ahorita que lo mencionas y estás platicándonos cómo se integraron y las labores que hacen, me llama mucho la atención de nuevo la pregunta. Y me queda claro, ustedes no tenían como objetivo ganarle al gobierno ningún tipo de carrera por atender nada, por supuesto que no. Al contrario, reaccionan porque ustedes ven que la reacción del gobierno no se da o tarda en llegar o tarda en organizarse con todo lo que además implica. Y todo lo que además implica es desorganización, burocracia y en muchos casos hasta la corrupción misma para la distribución de las cosas. Pero mi pregunta es en este sentido, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes que están reaccionando mucho más rápido que el gobierno? ¿Y en qué momento eso los hace sentir satisfechos y contentos al grado de impulsarlos a seguir trabajando más, en lugar de que hubieran soltado las cosas y hubieran volteado y hubieran dicho, oye, a ver, gobierno, yo te estoy haciendo a ti la chamba? ¿Cómo se da en estos casos la decisión? Pues sí lo tenemos claro en todos los momentos. Yo creo que es muy inmediato ver cómo sí puedes hacer algo como por tu comunidad y las instituciones, no específicamente nada más el gobierno, no están capacitadas o no están respondiendo en tiempo y forma. Claro, vemos por ejemplo ahorita a cuadro parte de los trabajos que estuvieron haciendo ustedes. ¿En dónde están ustedes en este momento en lo que estamos viendo en pantalla? Aquí nosotros estamos en una chinampa en Cuemanco. Estamos construyendo un biofiltro de la mano de una de nuestras organizaciones amigas, que se llama Yolcan. Y pues son buenos amigos, trabajan con el Sinvestab y en ese momento nos acompañó la doctora Refugio del IPN para enseñarnos a cómo construir un biofiltro para purificar el agua de las chinampas. Pero bueno, volviendo a la pregunta, así como ya nada más rapidísimo para cerrar. Claro. También nos pasa esa parte de que nos da para abajo, como cierta depresión, ver cómo la sociedad está cargando toda la responsabilidad hacia los jóvenes o hacia las agencias no gubernamentales, porque ella está harta de que el gobierno no le responda como ellos quieren, ¿no? Entonces, a nivel social, también lo que nos interesa mucho es empoderarnos junto con la comunidad para nosotros tomar las cartas en el asunto y no estar esperando que llegue una fundación o que llegue un gobierno a solucionar un tema de carácter Esto local, me encanta, ¿no? es pasar un poquito, digamos, de una posición de continuar el paternalismo o la asistencia, el asistencialismo, claro, a pasar más bien a una proactividad en términos de cómo resuelvo yo como comunidad mis propios problemas. Mencionaste algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo trabajan ustedes para coordinarse y dar atención y soporte en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción emocional? Porque cuando se dan este tipo de desastres, además de todo lo gravísimo que tienen el impacto en nuestro entorno físico, el impacto que una comunidad misma vive en términos emocionales es enorme. ¿Con qué se encontraron ustedes en este caso en particular? ¿Cuáles fueron los retos, Andrea? Pues había varios retos, entre ellos, pues, bueno, en cuestión de mi carrera como psicóloga social, regularmente siempre nos confunden con psicólogos clínicos, ¿no? En cuestión de terapia, psicoanálisis. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, pues, en este caso es que nosotros como psicólogos sociales estudiamos grupos como tal, comunidades, y los procesos ya cognitivos, pero impactados, influenciados desde lo social, desde nuestra cultura, desde lo macrosocial, microsocial. Y a partir de ahí, pues, vemos, por ejemplo, en este caso, en cuestión de las emociones, la emocionalidad que se dio, pues fue bastante fuerte, ¿no? Precisamente había enfado, había tristeza, había también desesperación por no saber qué hacer, cómo actuar, en qué momento te iban a ayudar, ¿no? Y en esta cuestión, pues, del estrés postraumático, cuando fuimos a apoyar, porque fuimos en mi caso, una brigada de la UAM Iztapalapa, estuvimos ahí junto con algunas compañeras también pedagogas, para poder ayudar en cuestión de los niños, de los adultos y armar, pues ya se les llama, por ejemplo, en este caso manejábamos un poco de sociodrama para pues manejar las emociones, que ellos pudieran externarlas, que pudieran contarnos también acerca de las, pues tenían pesadillas por la noche, tenían alarma sísmica aquí en la cabeza, entonces... La pesadilla completa de la alarma sísmica o de la alerta sísmica
es realmente interesante. Quisiera que platicáramos sobre este mismo tema enseguida, pero antes quisiera que me acompañen a ver lo que preparamos para ustedes relacionado con la participación que salva vidas. ¿Te has preguntado cómo sanar tus emociones después de un desastre natural o social? Las consecuencias emocionales por un huracán, algún terremoto o demás desastres naturales pueden causar una inestabilidad o trastornos que un especialista debe atender. La figura del psicólogo se vuelve elemental en situaciones de desastre. Su papel cumple el rol de normalizar la vida de la sociedad. El psicólogo que trabaja en ese ámbito se relaciona con todo tipo de profesionales como médicos, trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros, entidades de rescate y de ayuda como la Cruz Roja, la policía, el ejército o de defensa civil. Su labor es esencial e interviene por medio de primeros auxilios psicológicos en situaciones de duelo, técnicas para el manejo de incidentes críticos, intervención terapéutica grupal para evacuados, intervención comunitaria orientada a la recuperación de las redes y soporte social. El profesional en esta especialidad de la psicología también debe prepararse psicológica y emocionalmente para hacer frente a lo que le demanda su gran vocación. Su objetivo es regular las crisis emocionales y psicológicas individuales y colectivas. El psicólogo o psicóloga que trabajan en este ámbito lleva a que las personas conozcan sus estados vulnerables y a examinar el impacto psicoemocional del desastre, creando un ambiente de protección y asistencia, promoviendo así un clima de confianza en la persona o grupo de personas y regular las reacciones psicológicas negativas que se presenten en ellas. Algo que es importante resaltar es que como sociedad, y por supuesto en muchos casos como individuos, difícilmente sabemos reconocer nuestras propias emociones. Sabemos decir que estoy enojado o que estoy contento, pero entre enojado y contento la cantidad y variedad de sensaciones y emociones que existen son muchas y no somos de repente muy capaces de poderlas identificar y en consecuencia no pudiendo identificar qué estoy sintiendo, pues está complicado trabajar cómo recuperar esa buena vibra o ese buen ánimo para lo que estaba sintiendo. ¿Cuáles fueron para ustedes los retos más interesantes una vez que se conformaron como asociación para continuar trabajando? ¿Cómo han hecho para mantenerse atendiendo y presentes con las comunidades? Pues esta parte que comentabas de la depresión, sí es un problema, o sea, de repente... Ustedes mismos como grupo... Nosotros empezamos a atendernos, no por depresión, sino por estrés postraumático. Días después del sismo, porque ya habíamos pasado por muchas tensiones, ¿no? Habíamos visto cosas, pues, que no se las deseamos que la vean nadie, ¿no? Y sobre todo porque es muy diferente como verlo desde fuera a cuando te tiembla en tu casa, ¿no? O en tu pueblo o con tus familiares y amigos. Sí. Entonces, en esa parte nos ha ayudado mucho la Brigada de Psicólogos de la Ibero, brigadas de psicoterapeutas y fisioterapeutas como los de la doctora Irene, que durante más de 7 o 8 meses estuvieron viniendo al pueblo a generar sesiones de ayuda para todas las personas que se querían atender psicológicamente hablando. Y sobre todo hemos tratado de llevar una dinámica de mucha transparencia y verticalidad, al menos en las decisiones como tangenciales, siempre lo ponemos en relación a la comunidad. Somos como una asociación experimental, por así decirlo, o como muy lúdica, que se permite hacer cuestiones o preguntas que otras asociaciones quizás no se están haciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Sesiones de Escucha, en donde literal es ir a escuchar al damnificado, ¿no? A escuchar sus historias. No hacemos otra cosa más que ir a platicar con ellos. Y tenemos como de repente programas, por ejemplo, que apoyamos de otras asociaciones o organizaciones como la Liga Mexicana de Filosofighters, que se llama Soy Filósofo Pregunta. ¿Filosofighters? Sí, la Liga Mexicana de Filosofighters, que se dedica a hacer como divulgación de la filosofía. Entonces le llevamos a filósofos a los damnificados para que les pregunten cosas, ¿no? Y ahí hay preguntas muy interesantes, por ejemplo, pues ¿por qué tembló? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué el gobierno es así? ¿Existe la justicia? ¡Qué interesante! Si me muero, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, todas esas cuestiones, de repente es difícil encontrarlas de parte de una institución. O sea, como que gobierno, cultura o otras organizaciones no le están invirtiendo en la reconstrucción social. Y fíjate que ese es un tema... Y a ver, Andrea, te quisiera preguntar.
cómo pasar de la atención psicológica y del tipo de apoyo que ustedes brindan, del que se requiere cuando acaba de suceder un evento traumático como el caso del sismo, cuando estás en el proceso de digestión de lo mismo, pero ya pasó la etapa más crítica, y en dónde nos encontraríamos parados el día de hoy. En la de la prevención, todavía siguen resolviendo. ¿Cómo van llevando ustedes o cómo va cambiando la atención que van dando? Pues en este caso, por ejemplo, se dio precisamente la atención de luego, cuando sucedió el sismo, para prevención de estrés postraumático. Sin embargo, como bien planteabas anteriormente, algunos obstáculos es que las personas no se desenvuelven con nosotros, cuesta un poquito a veces de trabajo poder hacer clic con ellos, sí, porque pues están cerrados, están en shock. Entonces también es tener las herramientas y habilidades nosotros, acompañados de algunos profesores. En este caso nos unimos también con una brigada de la UNAM. Ajá. Ellos eran psicólogos clínicos, o son mejor dicho, entonces nos dieron un poquito de herramientas de ellas que nosotros no teníamos en ese momento, porque pues no trabajamos con algo de psicoanálisis como tal, ¿no? Okay. Algo más así tangente, porque precisamente nuestros planes preventivos pues están ahí, pero no es como que lo llevemos a una educación, no lo tenemos en la cultura como tal, no tenemos una cultura de prevención, correcto, de saber qué hacer antes del sismo, saber qué hacer durante el sismo y después del sismo. Entonces ahorita yo podría decir que nos encontramos en esta etapa en donde estamos precisamente en un olvido, no hay una memoria colectiva, no hay esta intención para dar más atención, sí, seguimiento a las personas damnificadas en la cuestión emocional, en esta cuestión de la ansiedad, del estrés que aún les puede generar, aunado a la poca, pues también información que hay, sí, también respuestas de parte del gobierno, de parte también de la sociedad civil, que ya, por ejemplo, en contacto con algunos damnificados que he tenido, pues van a marchas pues, para manifestarse acerca de todo lo que está sucediendo, y les hiere mucho cuando van marchando y las personas de pronto les empieza a gritar que son unos mantenidos, que no, sí, claro, que no sirven ya para nada, que ya dejen de estar de mártires y este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, tuvimos oportunidad de platicar con uno de los damnificados con los que tú tuviste oportunidad de trabajar. Les invito a que lo veamos y regresamos para seguir platicando. Chequen lo siguiente. Esperamos que se tranquilizara tantito y nos venimos para la casa. Cuando nosotros llegamos aquí a la casa, pues prácticamente se cayó un poco de los bloques y unas piedras cayeron de ahí, de donde los vecinos cayeron hacia abajo en el techo. En las noches mucho frío y lo peor es que a ellos no les gusta taparse. Y se destapan mucho, entonces se me han estado enfermando mucho. Sí, en tiempos de lluvia, pues no podemos estar ahí porque se moja todo gotea. Por ejemplo, cuando no llueve, pues sí podemos ir y dormir allí para no pasar tanto frío acá abajo. Cuando todo se empezó a caer, y cuando digo todo, no nada más son las cosas, sino también las bardas, la casa, toda la parte de atrás. Entonces había un ruido espantoso, perfecto, que eran de la UNAM y del Poli, y algunos eran de la Facultad de Ciencias Sociales. Entre ellos agarraron así, pues, tampoco saber ni cargar, ¿no? Empezaron a pedir cubetas y empezaron a limpiar, a sacar el escombro. Ellos fueron los que nos estuvieron ayudando mucho, a mí, pero también a mis vecinos. Estamos cansados, la verdad, ya de pues estar pidiendo, exigiendo, y que pues queda en sí les vamos a ayudar. Quiero creer que sí nos van a ayudar, pero sí me gustaría saber cuándo. Saber cuándo. Y ese es prácticamente parte de los triggers que generan y detonan organizaciones como las de ustedes. La incertidumbre de no saber cuándo vaya a suceder algo, más bien tomar acción propia. La parte muy injusta de lo que quiero comentar ahorita tiene que ver más bien con la velocidad con la que se va el tiempo del programa, porque estamos prácticamente cumpliendo 1 hora de transmisión. Quiero comprometerlos al aire a poderlos invitar nuevamente más de una vez para comprarte el compromiso junto con el programa de mantener la memoria viva, mantener el dedo puesto sobre este tipo de eventos y sobre lo importante de no olvidar lo que ya sucedió, de mantenernos activos ayudando y de continuar previniendo, de generar educación alrededor de la prevención, porque en la medida en la que tengamos mejor prevención vamos a funcionar mejor. ¿Qué mensaje compartirías, Cari, con la gente que te está viendo en este momento acerca
de cómo participar. Tenemos un minutito. Bueno, yo creo que quitarnos la indiferencia, o sea, Ok. de entrada quítate la indiferencia y pues Esa me gusta. yo creo que buscar distintas organizaciones porque hay varias asociaciones. Yo quiero mencionar que no empecé con Faena, Ok. yo vengo de otra asociación que se llama Consultorio de Arquitectura Práctica. Estuvimos apoyando en el multifamiliar Tlalpan, Muy bien. en comunidades como Ecatzingo, en el estado de Morelos y bueno, en varias. Entonces yo creo que dependiendo tu ubicación puedes buscar alguna. Existen redes sociales y entonces ahí puedes ir buscando. Toma acción. Sí. Muy bien. Claro. Pues yo en la parte como universitaria y juvenil hay que rescatar 3 grandes gremios. El primero es de la Facultad de Arquitectura de cualquier universidad, como en este caso nos está apoyando el CAP mediante... Nos vamos a ir, nos vamos a ir. Las sus otras temas. dos. Me voy a tomar una foto con ustedes. Venga, Ay, no me pongas nervioso, Piso. Ya te La hice. primera generación de Vénganse en protección serio. civil de la UACM. Eso es súper importante. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Emilio Saldaña. Gracias a Cari. Y la tercera es cualquier otra. Y la tercera Siempre y somos cuando- todos. siempre y cuando quieres ayuda. Nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Eso es todo. Muchísimas gracias. Oigan, Existe vida en Marte. Hemos hablado de las enfermedades.